Hola a todos, les doy la bienvenida al iceberg completo de Adobe Flash. Antes de comenzar tengo que advertirles que lo que están por ver podría contener temas sensibles y graves, se recomienda discreción. Newgrounds es un sitio web y empresa estadounidense de entretenimiento y redes sociales que permite a los usuarios compartir y debatir contenido generado por ellos mismos. Newgrounds se fundó en 1995 por Tom Fulp y se inició como un fanzine de la consola Neo Geo. En 1999 se lanzó como un lugar para compartir animaciones Flash. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestra niñez alguna vez, visitamos un sitio llamado Juegos Free, un sitio web que contenía una cantidad impresionante de juegos divertidos como Fuego y Agua, Murder, Stickman Fig, entre muchos otros. Free es un sitio web que ofrece juegos en línea gratuitos. El término free es una abreviatura de la palabra frívolo y se utiliza para describir juegos casuales con mecánicas simples. Free ofrece una gran variedad de juegos, como de acción, aventuras, estrategia, cocina, deportes y vestir. Los juegos son aptos para toda la familia y no se interrumpen con anuncios. Free se ha convertido en una plataforma popular para jugar juegos casuales en línea. Inkagames es un sitio web peruano que ofrece juegos de point and click en línea. Fue lanzado el 4 de abril de 2006. Algunos de los juegos de Inkagames son Magniac, Dark Dome, Saw Game, Operación Petrogate y juegos de youtubers. Anteriormente, Inkagames se llamaba Político Juegos y Perucom. Flashpoint Archive es un proyecto que preserva juegos y animaciones diseñados para marcos web comerciales, mientras que Free es una plataforma de minijuegos en línea. Future Splash Animator fue un programa de animación y dibujo vectorial que permitía crear animaciones interactivas para la web. Fue desarrollado por Future Wave Software y lanzado en 1996. Miniclip fue una empresa de juegos en línea que se fundó en 2001. Sus juegos se podían jugar en navegadores web y en celulares. Miniclip se hizo popular por sus minijuegos en línea, que se ejecutaban con Adobe Flash. En 2022, Miniclip cerró su portal de juegos para navegadores. Miniclip se enfocó en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles. Nitrome Games Limited es una empresa británica que se dedica a desarrollar videojuegos para dispositivos móviles, Nintendo Switch, PS4 y Steam. Existe una tendencia notable de que los creadores de juegos Flash se convierten en desarrolladores profesionales. Adobe Flash, junto con plataformas como Newgrounds y Kongregate, ofreció un entorno accesible que permitía a personas con pocos recursos técnicos crear y distribuir sus propios juegos. Este bajo umbral de entrada fomentó la experimentación y el aprendizaje autodidacta, lo que resultó en la adquisición de habilidades valiosas en programación y diseño. Las comunidades activas en estas plataformas permitieron a los desarrolladores compartir su trabajo, recibir comentarios y colaborar, ayudándolos a mejorar sus habilidades técnicas y de diseño. Además, crear juegos Flash involucraba aprender lenguajes de programación como ActionScript, así como diseño gráfico y de sonido, habilidades que son transferibles y valiosas en el desarrollo de software profesional. Dinosaur Game es un juego de corredor sin fin originalmente integrado en Google Chrome. El juego se agregó como un huevo de Pascua de Google en 2014 para entretener a los usuarios cuando no hay internet disponible. Este ha sido recreado varias veces en sitios como Poké y Juegos Free. Stickmin tiene una variedad de finales únicos y creativos dependiendo de las elecciones que tomas a lo largo de las historias. Cada juego ofrece múltiples caminos con resultados que van desde lo hilarante hasta lo inesperado. Entre los finales más recordados están The Betrayer, un final dramático y sombrío que muestra el lado más serio de la serie. Freeman, Henry logra salir por su cuenta, siendo autosuficiente. Revenged, aquí hay acción épica con un toque de venganza. Personalmente, mi final favorito es Revenged. Colma Games es un sitio web que ofrece juegos educativos y divertidos para niños y adultos jóvenes. Los juegos están hechos para desarrollar habilidades en matemáticas, estrategia, lógica y pensamiento. Un clon de videojuego es un videojuego que se parece mucho a otro videojuego popular. El término puede ser despectivo, pero también puede ser un homenaje o una estafa. Existen varios clones de Free, como
Frif 2, Frif 10.000, entre otros. Los Dress Up Games son videojuegos en los que el jugador puede personalizar personajes a través de la elección de ropa, accesorios, peinados y más. A menudo están diseñados para ser creativos y relajantes, permitiéndote experimentar con diferentes estilos de moda y temas. Estos juegos pueden incluir temáticas modernas, crear outfits para citas, fiestas o desfiles de moda. Fantásticos o de rol, diseñar personajes como princesas, superhéroes o criaturas mágicas. Estilismo, explorar maquillaje y peinados combinados con el vestuario. Y más. Los juegos etiquetados como 18 suelen referirse a contenido que no es apartamento para menores debido a temas violentos, gráficos explícitos o lenguaje inapropiado. Sin embargo, las plataformas como Frif generalmente se enfocan en juegos accesibles para todas las edades, con contenido ligero y apartamento para un público amplio. Si encuentras menciones de Frif 18 en línea, suelen ser sitios que no están directamente relacionados con la plataforma oficial de Frif y podrían incluir contenido no adecuado para menores. Es importante tener precaución al explorar estos sitios, ya que podrían no ser seguros. La publicidad engañosa relacionada con Adobe Flash fue una táctica común utilizada por ciberdelincuentes para distribuir malware. Aunque Adobe Flash Player ya no es compatible, algunos anuncios maliciosos aún intentan engañar a los usuarios ofreciendo actualizaciones falsas. Estos anuncios pueden redirigir a sitios web peligrosos o descargar software dañino en los dispositivos de los usuarios. La beta de Among Us permite a los jugadores probar nuevas características antes de que se lancen oficialmente. Para acceder a la beta, necesitas tener el juego en PC a través de Steam. Aquí te dejo los pasos básicos. Abre Steam y ve a tu biblioteca de juegos. Haz clic derecho sobre Among Us y selecciona propiedades. En la pestaña Betas, selecciona Public Beta o Beta Pública, dependiendo del idioma de tu Steam. Una vez seleccionado, Steam descargará la versión beta del juego. En DeviantArt, puedes encontrar una amplia variedad de arte relacionado con juegos, desde fanart de videojuegos populares hasta diseños conceptuales originales. Aquí tienes algunos enlaces para explorar. Arte relacionado con juegos. Una colección de obras inspiradas en videojuegos y personajes. Arte de juegos específicos. Descubre creaciones únicas basadas en títulos específicos. Arte general de videojuegos. Una galería diversa de arte inspirado en el mundo de los videojuegos. Durante mucho tiempo en YouTube se han esparcido vídeos como, el restaurante de Papa Louie en la vida real, pero en verdad son falsos, el restaurante de Papa Louie no existe oficialmente en la vida real. Algunos fans creen que existe por la estética tan definida, los menús detallados y la presencia constante en los juegos. Incluso hay locales como Gugu's Pizza en Monterrey que recuerdan visualmente al estilo de Papa Louie, pero no tienen relación oficial. En 2006, Brad Warner lanzó Fancy Pants, un juego Flash con animación sorprendentemente fluida y estilo único. Lo que parecía una simple propuesta se convirtió en una referencia técnica dentro del desarrollo 2D. Con el tiempo, llegaron nuevas entregas, mundos más elaborados y el salto a consolas, móviles y Steam. Hoy, Funky Punch se mantiene como una franquicia indie sólida, con continuidad, comunidad fiel y un legado de animación que sigue destacando. Behemoth es un estudio independiente de videojuegos fundado en 2003 por Tom Fulp y Dan Paladin, con sede en San Diego, California. Se especializa en juegos 2D con estilo visual distintivo, humor absurdo y mecánicas pulidas, dejando una huella técnica y artística en la escena indie. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran Alien Hominid, un run and gun caótico con estética Flash. Castle Crashers, un beat'em up cooperativo con animación fluida y combate frenético. Battle Block Theater, un plataformas con narrativa absurda y diseño de niveles creativo. Pit People, una estrategia por turnos con humor negro y personalización profunda. Y Behemoth, 2024, un arcade con mecánicas de vuelo y recolección protagonizado por un pollo. A las 12 de la noche, Frif no cambiaba mágicamente, pero para muchos, esa hora tenía algo especial. Menos ruido, más concentración, y sobre todo, más curiosidad para explorar los rincones ocultos del sitio. Juegos ocultos en Frif. Aunque la interfaz principal mostraba solo una selección limitada, había formas de acceder a juegos menos visibles.
Algunos títulos estaban fuera del grid principal, accesibles solo por enlaces directos o páginas secundarias. Juegos como Little Whale, Paint World, The Milk Quest o Shape Shifter no siempre aparecían en la portada, pero estaban activos y jugables. Super Monkey Ball Mini fue un test demo en Flash lanzado en 2001 como parte promocional del clásico Super Monkey Ball de Sega. Aunque limitado en contenido, destacaba por simular físicas y perspectiva 3D dentro de un entorno Flash, algo técnicamente avanzado para su época. Hubo una época en la que Plants vs Zombies se podía jugar directamente en el navegador, sin instalar nada. Era una versión Flash, recortada y simplificada, pero funcional. Corría en sitios como minijuegos o PopCap, con menos niveles, y con animaciones más toscas. Muchos lo conocieron así, creyendo que era el juego completo, cuando en realidad era una demo camuflada en la web. En los rincones más turbios de Adobe Flash, había juegos que no parecían hechos para entretener, sino para incomodar. Abrías uno y te encontrabas con bebés mutantes, hamburguesas asesinas o simuladores de cirugía con órganos pixelados flotando por la pantalla. Eran títulos como The House, Happy Tree Friends, Flippy Attack o Bible Fig, que mezclaban violencia absurda, humor negro y mecánicas rotas. No seguían reglas, ni buscaban aprobación, solo existían porque alguien los subió a Newgrounds a las 3 AM. Durante años, Facebook aprovechó Adobe Flash para ofrecer experiencias interactivas directamente en el navegador. Sin necesidad de instalación, millones de usuarios se conectaban a diario, compartiendo progresos y participando en dinámicas sociales que definieron una era digital. Dentro del universo de Mundo Gaturro, uno de los mitos más persistentes es el de Kamugata y la misteriosa remera QB9. Esta prenda, exclusiva de moderadores, se convirtió en símbolo de poder y rareza dentro del juego Flash desarrollado por QB9 Games. Su diseño original era negro con verde, y solo podía ser usada por cuentas con permisos especiales. Si alguien intentaba forzarla, el avatar mostraba solo las mangas, como si el sistema la rechazara. En la era Flash, Bon Beat apareció como una reinterpretación frenética de Bomberman, pero con estética chillona, música electrónica y personajes que parecían salidos de una fiesta rave. Lo encontrabas en Free, cargaba rápido y te lanzaba directo al caos. Explosiones por todos lados, power-ups exagerados y modos multijugador que convertían cualquier clase de informática en una batalla campal. Hubo un tiempo en que Neopets era rutina. Entrar, alimentar a tu mascota, jugar minijuegos Flash y explorar mundos con nombres raros. Pero con los años, la plataforma quedó atrapada en el abandono. El sitio seguía en pie, pero muchas funciones dejaron de funcionar, los eventos se repetían y el contenido nuevo simplemente no llegaba. Era como visitar una ciudad fantasma donde todo seguía igual, pero nada estaba vivo. Hungry Pumpkin parecía un juego educativo cualquiera. Un mostrador, comida rápida y una calabaza gigante que pedía cosas. Pero bastaba con jugar unos minutos para notar que algo no estaba bien. El personaje gritaba órdenes con voz robótica, rechazaba todo lo que no quería con un no agresivo, y su mirada fija te hacía sentir observado. No había puntuación, ni final claro, solo una rutina absurda que se repetía sin sentido. Con el tiempo, el juego se volvió meme. La comunidad lo reinterpretó como una experiencia surrealista, casi perturbadora. Algunos lo veían como crítica al consumo, otros como simple caos Flash. Pero lo cierto es que Hungry Pumpkin se quedó grabado por lo incómodo que era, por lo raro que se sentía, y por cómo algo tan simple podía volverse tan inquietante sin necesidad de sangre ni jumpscares. Durante años, los juegos Flash fueron el alma de sitios como minijuegos, Free o Newgrounds. Pero tras la muerte oficial de Adobe Flash en 2020, muchos títulos quedaron inaccesibles hasta que llegaron los emuladores web, que permitieron revivirlos sin instalar nada. Hoy, plataformas como Crazygames y Milun Juegos integran emuladores como Rufle, que ejecutan archivos SWF directamente en el navegador, sin necesidad de Flash Player. Empezamos con lo controversial y polémico. Bible Fig fue uno de esos juegos Flash que no pedían permiso ni perdón. Lo encontrabas en Congregate o minijuegos y lo primero que veías era a Jesucristo, Eva, Moisés y Satán peleando como si fuera Street Fighter. Cada personaje tenía ataques divinos, combos exagerados y animaciones que mezclaban lo sagrado con lo absurdo.
No era una crítica ni una parodia profunda, era caos puro disfrazado de juego de lucha. En el caos creativo de los juegos Flash, empezaron a surgir conexiones raras que no estaban planeadas pero que los jugadores notaron. Algunos personajes aparecían en varios títulos sin explicación, como si los desarrolladores compartieran assets o simplemente reciclaran ideas. En juegos de internet raros, juegos Flash, se muestran varios ejemplos donde el estilo visual, los sonidos o incluso los menús parecían clonados entre juegos que no tenían relación directa. Durante la era Flash, los personajes de Nintendo aparecieron en decenas de juegos no oficiales que se viralizaron en sitios como Newgrounds, Congregate y Freeze. Títulos como Super Smash Flash, Super Mario Bros. Z o Super Mario Crossover usaban sprites, música y mecánicas de franquicias como Zelda, Metroid y Pokémon sin licencia. Eran homenajes descarados, pero también riesgos legales. Nintendo, fiel a su política de protección de propiedad intelectual, comenzó a tumbar varios de estos juegos, especialmente cuando ganaban popularidad o se distribuían fuera del entorno Flash. En los rincones más incómodos de la cultura Flash, McDonald's Video Game se convirtió en una parodia tan directa que terminó siendo censurada por la propia marca. Creado por Mole Industria, el juego mostraba el lado oscuro de la industria. Manipulación genética, corrupción política y explotación laboral, todo envuelto en una mecánica de gestión empresarial. No era un juego oficial, pero usaba el nombre y estética de McDonald's sin filtro, lo que llevó a que fuera retirado de varios sitios y bloqueado por la compañía. En The Game Tag McDonald's Banner and Remover, se explica cómo y por qué fue eliminado, incluyendo las tensiones legales que generó. One Chance es uno de los juegos Flash más impactantes jamás creados. No por sus gráficos ni por su duración, sino por su concepto. Solo puedes jugarlo una vez. Encarnas a John Pilgrim, un científico que descubre una cura para el cáncer pero que accidentalmente condena al planeta. Tienes 6 días para decidir qué hacer, y cada acción, trabajar, cuidar a tu familia, rendirte, define el destino final. No hay reinicio. El juego guarda una cookie que bloquea futuras partidas, obligándote a vivir con tu decisión. Los videojuegos Flash perdidos son una cápsula del tiempo digital que se desvaneció con el cierre de Adobe Flash. Muchos de estos juegos fueron creados por estudios pequeños, fans o marcas, y nunca se respaldaron correctamente. Cuando los sitios que los alojaban cerraron o actualizaron sus sistemas, miles de títulos desaparecieron sin dejar rastro. Algunos eran simples minijuegos, otros tenían lore profundo o mecánicas únicas que hoy serían imposibles de replicar. Sform fue un estudio pionero en llevar gráficos 3D al navegador durante la era Flash, usando motores como Shockwave y Unity Web Player. Mientras otros hacían juegos simples en 2D, ellos crearon títulos como Burning Rubber y Rally Point, con físicas, explosiones y escenarios que parecían de consola. Aunque no se volvieron mainstream, su trabajo demostró que Flash podía ir mucho más allá del típico minijuego. Hoy, sus juegos sobreviven gracias a emuladores y colecciones como Flashpoint. Gumer es uno de los misterios más extraños surgidos en la era Flash, vinculado a un juego de Bob Esponja que contenía un sprite oculto, una cabeza flotante con expresión perturbadora que no tenía función ni explicación dentro del juego. Su aparición fue tan desconcertante que muchos lo consideraron un error, un easter egg o incluso una broma interna del estudio. En Gumer, el misterio más extraño de Bob Esponja, se reconstruye su origen, los intentos por activarlo y las teorías que surgieron en torno a su presencia. Frivolous Fairy Tales fue el intento fallido de Friff por convertirse en algo más que un sitio de juegos. Era una animación piloto con estética de cuento de hadas, pero con humor absurdo y ejecución torpe. Lo subieron como si fuera un juego, pero al entrar, solo veías un episodio que no tenía sentido ni gracia. La recepción fue tan mala que el proyecto se canceló sin dejar rastro. Los juegos Flash de PETA fueron una mezcla de activismo, parodia y provocación. Usaban mecánicas simples para criticar franquicias populares como Pokémon, Mario, Cookie Mama y McDonald's, pero con un tono agresivo y visuales perturbadores. No eran juegos casuales. Eran manifiestos disfrazados de minijuegos, diseñados para incomodar y generar debate.
Tras el cierre oficial de Club Penguin en 2017, surgieron servidores privados como Club Penguin Online, que usaban el código fuente filtrado sin autorización de Disney. En 2020, una investigación de la BBC reveló que estos servidores, lejos de mantener el ambiente seguro del original, permitían lenguaje sexual, racista y conductas inapropiadas hacia menores. Lo más grave, uno de los administradores de CTO fue arrestado en Londres por posesión de infantil, es decir, contenido clasificado como CP. This maze is so hard. But it's so narrow at the bottom. Picos School es uno de los juegos Flash más polémicos y emblemáticos de Newgrounds. Creado por Tom Fulp en 1999 como respuesta satírica al tiroteo de Columbine, el juego mezcla violencia extrema, humor negro y crítica social en un formato de aventura point and click. Controlas a Pico, un estudiante que sobrevive a una masacre escolar perpetrada por los Uber Kids, y debe enfrentarlos en una misión sangrienta para salvar a los sobrevivientes. Tails Cosmic Rush es un fangame Flash protagonizado por Tails, el compañero de Sonic, que se convirtió en Lost Media tras desaparecer de la web en 2015. Fue creado por T-Blox y presentado en beta durante el evento Sage 2013. El juego es un endless runner donde Tails debe esquivar trampas, recolectar anillos y avanzar por niveles con estética cósmica. Su jugabilidad era fluida y destacaba por tener animaciones personalizadas y mecánicas de planeo. Black Licorice fue un juego Flash de Halloween publicado por Nickelodeon en 2002, parte de los famosos Clicamagics. Aunque parecía inocente al inicio, se convirtió en uno de los screamers más perturbadores de la era Flash. El jugador debía repartir dulces a niños disfrazados que aparecían en la puerta, pero si les dabas regaliz negro, la música se detenía y el niño gritaba con voz demoníaca: "I don't like Black Licorice", transformándose en un monstruo con rostro real y efectos de sonido aterradores. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks. Thank you. Black licorice. Black licorice. Algunos juegos Flash de Halloween y Misterio no solo buscaban asustar, querían perturbar. Eran experiencias breves, pero intensas, que marcaron a miles de jugadores con sustos inesperados, atmósferas inquietantes y giros psicológicos. Juegos como The House, 2005, un point and click ambientado en una casa abandonada. Cada clic revela una escena más perturbadora: suicidios, posesiones, sangre en las paredes. No hay jumpscares clásicos, pero la atmósfera es tan opresiva que muchos lo abandonaban antes de terminarlo. Aún The House, 2010, aquí tú eres el fantasma. Debes asustar a los humanos en una mansión, pero lo que empieza como juego cómico se vuelve inquietante. Los NPCs pueden decidir dejar el mundo si los asustas demasiado. El contraste entre estética adorable y consecuencias oscuras lo vuelve perturbador. The Sleep, un juego point and click donde exploras un mundo onírico que se vuelve cada vez más hostil. Lo que empieza como un sueño lúcido se transforma en una pesadilla existencial. Habitaciones vacías, voces distorsionadas y una entidad que te persigue sin explicación. La ambientación es minimalista, pero el sonido y los textos logran una tensión constante.
Lomando.com, también conocido como Fansisland, es una de las páginas flash más perturbadoras y enigmáticas que han existido. Diseñada por el creador japonés Shiso Kanrinin, esta web se presenta como un sitio colorido y absurdo, pero en realidad es un juego de terror interactivo lleno de screamers, acertijos, imágenes inquietantes y mecánicas impredecibles. Su estilo mezcla estética kawaii con horror psicológico, lo que lo convierte en una experiencia única y profundamente desconcertante. Yaあ、僕が踊ってる最中に出てくるひらがな10文字を並べ替えて文章を作ってね。Es uno de los juegos Flash más infames por su giro inesperado y perturbador. Se presenta como un simulador adorable donde cuidas a un pollito, lo alimentas, lo bañas, juegas con él, hasta que desbloqueas una bicicleta. Pero al intentar usarla, el juego cambia brutalmente. El pollito es triturado en una máquina de conservas, revelando que el título era un juego de palabras. Can Your Pet significa, ¿puedes enlatar a tu mascota? Can Your Pet. Parecía un juego tierno, pero era una trampa. El pollito que cuidabas terminaba triturado en una máquina de conservas. El título era literal. Fue uno de los juegos Flash más crueles y recordados, porque no usaba screamers, usaba traición emocional. Habbo Hotel fue escenario de caos digital y controversias. En 2006, usuarios de 4chan bloquearon las piscinas con mensajes racistas, en la invasión Paul's Closet. En 2012, Sulake aplicó un muteo global, tras denuncias de grooming y lenguaje sexual.
En 2022, se reportaron casos de acoso, amenazas y difusión de imágenes íntimas, con denuncias en Brasil. En 2024, se intentó vender acceso a la red en la Dark Web. Lo que empezó como un refugio social, terminó reflejando lo peor de Internet. Hisashi no Naka no Ryaru es una novela visual japonesa de terror psicológico que circuló en la web como juego Flash. Aunque su estética es simple, su contenido es profundamente inquietante. Trata temas como abuso, trauma infantil y disociación mental, todo narrado desde la perspectiva de una niña atrapada en una realidad distorsionada. Newgrounds fue el patio creativo de una generación. Pero los noticieros, sin entender su lenguaje, lo atacaron como si fuera una amenaza. Confundieron sátira con peligro, y arte con escándalo. Mientras ellos buscaban titulares, Newgrounds construía cultura. El juego consistía en controlar a un atacante Suika que debía infiltrarse en multitudes para causar explosiones. No tenía narrativa ni contexto político, solo una mecánica directa y provocadora que generó rechazo inmediato. Webkinz y sus oscuros rumores es uno de esos casos donde un juego infantil se convirtió en fuente de teorías perturbadoras. Aunque Webkinz era un MMO seguro para niños, con mascotas virtuales y minijuegos, circuló una serie de rumores inquietantes que lo llevaron a niveles profundos de varios icebergs. 1. El asesino de Webkinz. En 2007-2008, se viralizó la historia de un supuesto hacker que podía entrar a tu cuenta y matar a tu mascota virtual. Se decía que aparecía un mensaje: Joe Webkinz has been killed. Aunque nunca se confirmó, muchos niños reportaron haber visto pantallas negras, errores extraños o mascotas desaparecidas. 2. Mensajes ocultos en los peluches. Algunos usuarios afirmaban que los peluches físicos venían con etiquetas que, al ser escaneadas, mostraban mensajes perturbadores o activaban contenido secreto en el juego. Esto nunca fue verificado, pero alimentó la idea de que Webkinz tenía un lado oscuro. Los juegos Flash en la Deep Web son más mito que categoría oficial, pero existen títulos que por su estética, mecánica o contexto parecen salidos de lo más oscuro del Internet. Algunos fueron distribuidos en foros cerrados, otros se viralizaron como creepypastas, y varios se camuflaron en páginas aparentemente inocentes. Durante la era Flash, la moderación era inexistente. Juegos más 18 aparecían en portales infantiles como juegos.com o clones de Freeze, sin filtros ni advertencias. Desde simuladores adultas hasta parodias explícitas, miles de niños accedían por accidente. Algunos títulos se camuflaban con miniaturas inocentes, otros estaban en listas populares. Lo que parecía un sitio educativo podía esconder contenido explícito. Internet no tenía reglas, y los portales tampoco. Los bootlegs Flash eran más que copias mal hechas. Eran juegos alterados, robados o corrompidos, que mezclaban personajes infantiles con sangre, vicios o mecánicas rotas. Circulaban en clones de Free y portales sin moderación, donde lo falso era más perturbador que lo original. Eran el glitch cultural de una era sin filtros. El fin de una era digital. El 31 de diciembre de 2020, Adobe Flash Player fue oficialmente desconectado. No hubo explosiones, ni pantallas negras. Solo un silencio técnico que marcó el final de uno de los pilares más icónicos de la web. Flash no solo era un complemento, era el lenguaje de los juegos que marcaron una generación, de las animaciones que nos hicieron reír, y de los sitios que nos enseñaron a explorar sin límites. Durante años, Flash fue el alma de portales como Newgrounds, minijuegos, Free y miles más. Pero su código, lleno de vulnerabilidades, se convirtió en un blanco para ataques y exploits. Navegadores comenzaron a abandonarlo. Steve Jobs lo vetó en Apple. Y así, poco a poco, fue empujado al abismo. Adobe Flash Player murió en silencio. No hubo funeral, pero sí luto digital. Con él se fueron miles de juegos, animaciones y recuerdos. Fue víctima de su propio código, de la evolución web, y de una industria que ya no lo necesitaba. Pero para quienes crecimos con él, Flash no murió, se convirtió en mito, no todo se perdió. Tras el cierre de Flash, surgieron soluciones como Flashpoint y Ruffle, que rescataron miles de juegos y animaciones. Comunidades enteras se organizaron para preservar lo que los navegadores abandonaron. Lo perturbador, lo absurdo, lo brillante, todo fue archivado. Porque Flash no era solo código, era memoria digital.
Flash fue una revolución y una amenaza. Permitía juegos, animaciones y creatividad sin límites, pero también abría la puerta a malware y exploits. Su código era vulnerable, y los hackers lo usaban para atacar sin que el usuario lo notara. Navegadores comenzaron a bloquearlo, y en 2020, Adobe lo desconectó. Flash no murió por nostalgia, murió por seguridad. Covetous no es un juego. Es una invasión. Eres un feto pero no uno normal. Estás dentro del cuerpo de tu hermano, y tu única misión es devorarlo desde adentro. No hay sangre, no hay gritos. Solo una música enferma, un pixel que se arrastra, y un cuerpo que se pudre mientras tú creces. Cada órgano que consumes te hace más fuerte. Cada movimiento es lento, desesperante. Tu hermano no puede defenderse. Solo tiembla. Solo espera. Al final, tú lo reemplazas. Pero no eres humano. Eres sangre. Eres rencor. Covetous no te asusta con screamers. Te deja solo con una pregunta. ¿Y si tú también fuiste devorado sin saberlo? El juego comienza con Lacey pidiéndonos ayuda con la ropa que se pondrá, ya que hoy tendrá un día ocupado. Después de vestirla, Lacey va a un picnic, pero, atrás de ella, se encuentra un sujeto aterrador, observándola escondido. La música se distorsiona y alguien le dice, "Te amo, Lacey". Después la chica aparece nuevamente en su casa, donde recibe una extraña llamada. Al contestar escuchó la voz de un hombre que le decía, "Estoy muy emocionado por verte esta noche, Lacey". La música se congela nuevamente, la cara de Lacey aparece con colores saturados en la pantalla, mientras es acechada desde la ventana por el mismo acosador. Lacey aparece en el centro comercial, pero la música se detiene y la pantalla se pone en negro. Lacey trata de comunicarse con nosotros desde mensajes que dicen, "Por favor ayúdame, él va a matarme". Al final, tenemos que vestir por última vez a Lacey, aunque ella, por medio de textos, nos ruega que no la dejemos salir, pero si la ignoras, y la dejas salir, Lacey estará en medio del parque, preguntándote, ¿pero qué has hecho? Después la pantalla se pone en negro y se pueden escuchar los gritos y lamentos de Lacey. Finalmente, la cara del acosador se muestra en la pantalla mientras te dice, "Me comí sus restos, para que estemos juntos por siempre, te amo, Lacey". Free the Cream es un juego Flash que comienza con una mentira. Una niña acepta un helado. La pantalla se oscurece. Despierta atada en un sótano. No hay introducción. No hay contexto. Solo el sonido de pasos arriba y la certeza de que algo está mal. La música es suave, pero se siente enfermo. Cada rincón del lugar está manchado. No sabes cuántos han estado ahí antes. Solo sabes que tú eres la siguiente. Escapas. Pero no estás sola. El cocinero te busca. No corre. No grita. Solo camina. Siempre sabe dónde estás. Cada puerta que abres revela más. Sangre, herramientas, cuerpos. No hay armas. No hay defensa. Solo huida. La casa está viva. Las paredes parecen observarte. La música se distorsiona. El silencio pesa. Y cuando crees que has salido, el juego te lanza otra escena. Otro rincón. Otro recuerdo que no es tuyo. No hay final feliz. Solo una pregunta. ¿Cuántas veces has jugado sin darte cuenta de que alguien te estaba mirando desde el otro lado de la pantalla? Free the Cream no es un juego. Es una advertencia. Y tú ya lo abriste. The Torture Game es un experimento disfrazado de juego. No hay historia. No hay contexto. Solo un cuerpo humano suspendido, sin rostro, sin identidad. Y tú. Con herramientas. Con libertad total. La pantalla es blanca. El cuerpo está ahí, esperando. No se mueve. No habla. No se defiende. Solo existe para que lo destruyas. Cuchillos, clavos, sierras, cuerdas. Cada herramienta tiene su propia física. Cada corte deja una marca. Cada acción es irreversible. No hay música. Solo el sonido seco de carne, metal y sufrimiento. No por estrategia. No por progreso. Sino por repetición. Por obsesión. El cuerpo suspendido se convierte en lienzo. Cada corte más preciso. Cada clavo más profundo. No hay consecuencias. No hay resistencia. Solo tú, y lo que decides hacer. La sangre no se detiene.
El juego no te dice que pares. No hay puntuación. No hay final. Solo el menú, esperando que elijas otra herramienta. Otra forma de destruir. Otra forma de explorar lo que no deberías disfrutar. Y cuando cierras el juego, no hay música. No hay despedida. Solo silencio. Como si el juego no hubiera terminado. Como si lo que hiciste ahí siguiera contigo. The Torture Game no es un juego. Es una prueba. Y si lo jugaste más de una vez, ya sabes la respuesta. Hasta aquí llega el iceberg de Adobe Flash. Si te gustó el video, te agradecería si le das like y te suscribes, ya que me apoyas demasiado con eso. Si el video te pareció perturbador, por favor déjalo en los comentarios. Sin más que decir, me despido, hasta la próxima.